Buenas tardes, queridos afiliados y afiliadas de la APSE Sindicato. Para nosotros es realmente un gran placer estar una vez más con ustedes, respondiendo a esas necesidades que ustedes nos han planteado a través del APSE Informa. Quiero darle la bienvenida a este espacio que una vez más sistematizamos para ustedes. Quiero darle la bienvenida a mis compañeras, la licenciada Iliana Vega, quien es la coordinadora del Departamento Legal y también asesora de Junta Directiva. También quiero darle la bienvenida a la licenciada Vivian Chávez, que es la coordinadora del Departamento Laboral. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, un placer enorme estar acá de nuevo esta semana, muy felices y esperando poder contribuir en resolver todas las consultas que sabemos que tiene nuestra afiliación. Y bueno, acá estamos para servirles. Buenas tardes a todos, nuevamente muy gustosa de estar por acá y de poder atenderles por este otro medio, ¿verdad? Que es completamente novedoso en APSE, pero que esperamos seguirlo implementando. Y un gusto, estamos para servirles. Agradecerles a toda la afiliación, todo el apoyo que nos han brindado a través de las redes sociales, su participación, y explicarles que el formato de esta actividad consiste en una sistematización de las preguntas que ustedes mismos han realizado a través del APSE Informa, y nuestras compañeras hoy van a resolver esas preguntas que ustedes nos han hecho para que la información que nos llega sea la información correcta, la información que nos va a permitir una interpretación adecuada de cada una de sus temas, de esos temas que ustedes están planteando. De la misma manera como la semana anterior, vamos a elaborar las preguntas para cada una de las compañeras y ellas nos van a ir respondiendo. Sí, motivarlos, instarlos a ustedes que por favor sigan haciéndonos sus consultas para poder programar e ir organizando las respuestas. Vamos a dar entonces inicio con la compañera Iliana Vega, quien va a respondernos. Ajá, vamos a ver. Y la primera pregunta que tenemos es, dice, ¿tiene un director de centro educativo la potestad para revisar las clases virtuales que está impartiendo un docente? Bueno, una pregunta evidentemente muy importante, ¿verdad? En este contexto donde se está aplicando una mediación pedagógica a distancia, y entonces, pues por supuesto, esa es una pregunta que ahora se realiza para la actividad de hoy, pero que es una pregunta muy recurrente y que es necesario aclarar. Recordemos, para poder dar respuesta, que el MEP emitió un documento denominado Orientaciones para el proceso de apoyo para el proceso educativo a distancia. Y este instrumento, este documento, es el que contiene absolutamente todos los lineamientos y regulaciones en relación con la mediación educativa a distancia. Ante esa pregunta que me hacen Norita, entonces nosotros revisamos el documento. Si revisamos el documento de orientaciones, no existe absolutamente ninguna potestad por parte de los directores institucionales para interferir o revisar las clases virtuales que se están impartiendo. Y vamos a ver porque precisamente para fundamentar nuestra respuesta, como lo hicimos la semana pasada, nos vamos a remitir a todo este tipo de documentos para justificar absolutamente nuestra respuesta, que la misma sea pegada a los lineamientos establecidos. Si revisamos en el documento de orientaciones de apoyo educativo a distancia, vemos que en la página 38 y siguientes se establece cuáles son los roles de los directores y directoras de los centros educativos. Y en la página 41 se establece, me voy a permitir leer, que los directores tienen la potestad de revisar, y señala esa página 41, revisar los planes, cronogramas
y actividades curriculares, así como las estrategias de mediación pedagógica virtual. Las estrategias, los planes, los cronogramas, no las clases virtuales en sí, sean sincrónicas o asincrónicas, para garantizar las actividades propuestas por el personal docente. Además, revisa todos los planes y cronogramas de trabajo para garantizar que no exista choque de actividades entre diferentes docentes. Pero la respuesta es no, no puede un director revisar o interferir en las clases virtuales que está impartiendo un docente a través de la mediación pedagógica a distancia. Quiero rescatar, Iliana, que esa respuesta que nos ofreces y además el fundamento en los documentos, nos han dicho los compañeros a través de las redes sociales que les ha ayudado muchísimo, porque recuerdan el tema que observaron precisamente en el programa y van al video para encontrar las referencias que les va a permitir entonces a ellos posteriormente interpretar y hacer la defensa de la situación que están viviendo en ese momento. Muchas gracias. Y ahora vamos a contar con la participación de nuestra compañera Vivian Chávez del Departamento Laboral. Y la primera pregunta que tenemos para vos es, ¿qué debo hacer en este momento? Porque no me están pagando la carrera profesional y soy director 1. A ver. Bueno, muchas gracias, Norita. En este caso, bueno, por dicha, a lo que interpreto, ¿verdad? No es uno de esos casos tediosos por ser de un periodo fiscal vencido, ¿verdad? Sino que al parecer es algún error, ¿verdad? Posiblemente un dedazo a la hora que le hicieron un movimiento, una acción de personal, como quien dice, le volaron la carrera profesional, ¿verdad? Lamentablemente a este compañero o compañera, pero solamente tenemos que hacer el reclamo. Tenemos que hacerlo sí lo antes posible, por la situación de que no se convierta efectivamente en lo que dije al inicio, en un reclamo vía resolución administrativa y que sea con un periodo fiscal vencido. Es decir, el presupuesto que se cuenta para hacer cancelaciones, pagos de salarios de este año, está ahí a disposición, ¿verdad? Para todas estas situaciones. Entonces, al ser algo que es de este año, tenemos que hacer el reclamo. Pueden hacerlo por medio de nuestros correos que están ahí en la página web, ¿verdad?, del Departamento Laboral de APSE. Y solo se necesitaría que los técnicos encargados de lo que es el rubro de la carrera profesional hagan la revisión, ¿verdad?, para ver por qué fue que le eliminaron de un momento a otro la carrera profesional. Como no es una actualización, no es un estudio de años atrás, ¿verdad?, sino que es que este año se le suprimió, entonces sería un trámite mucho más sencillo. Lo pueden hacer por medio de nuestros correos, como les indico, de nuestros números telefónicos que están también en la página web, y con gusto nosotros interponemos el reclamo administrativo, ¿verdad?, a nombre de usted, del compañero o compañera afectada. Muchas gracias, Vivian, y recordarles a todos nuestros compañeros la importancia de comunicarse precisamente con nosotros, porque es de esta manera como nosotros podríamos hacer los trámites directamente. Estamos viviendo una época en que los docentes nos hablamos constantemente de los horarios, de la cantidad de estudiantes, de una gran cantidad de trabajo. Este asunto del teletrabajo también, las clases virtuales nos han traído muchas preguntas. Y entonces, Iliana, nos dice una compañera, ¿debe el docente que está cumpliendo la mediación pedagógica a distancia cumplir con su horario completo de lecciones, tal y como si se tratara de lecciones presenciales? Yo creo que es una pregunta muy recurrente entre nuestros compañeros. Una pregunta muy recurrente, muy importante, como decís vos, ¿verdad?, en este contexto, y principalmente porque ha habido una errónea interpretación a veces por parte de los superiores jerárquicos en este tema. Y yo, como estoy utilizando acá para como de material y fuente de apoyo las orientaciones, imagínate que ahí encontramos absolutamente la respuesta exacta, y la desarrollo de la siguiente manera. El documento de orientaciones, Norita, en la página 14 expresamente establece lo siguiente. Vea qué interesante. Las actividades virtuales y autónomas en casa no pueden ser idénticas en tiempo al horario regular presencial. Y esto es lógico, y la ministra lo ha venido diciendo
en todos los foros donde ella ha comparecido, no podemos pretender llevar las aulas a la casa. Y entonces, en la medida de lo posible, es que se está logrando mantener esta comunicación con los estudiantes. Y es que vea qué interesante, ¿por qué jamás podríamos pretender que se replique el horario de regular presencial a las clases virtuales? No es posible. ¿Por qué? En esa misma página 14, imagínense que el docente, al momento de preparar su clase virtual, debe considerar lo siguiente. Número 1, debe considerar aquellos hogares donde hay un único dispositivo tecnológico, es decir, que haya solo una computadora y sean varios los estudiantes en ese hogar, que haya solo una computadora, una tableta o un celular. Eso debe considerarlo el docente, o sea que también tiene que adaptar sus clases al momento en que en una circunstancia de esta el estudiante pueda atender su lección. La asignación horaria también va a depender de las edades de las personas menores de edad. Por ejemplo, niños de preescolar, asumamos niños de preescolar, que ellos solo con la presencia de sus padres podrían atender una clase virtual. De manera entonces que el docente, para impartir sus lecciones, tendrá que esperar a que el padre de familia pueda estar sentado con su hijo para que atiendan la mediación pedagógica a distancia. Pero además, el mismo documento señala que se debe considerar por parte del docente otros factores, como podrían ser problemas emocionales, sociales o económicos de las familias, que eso es un factor que indudablemente también puede interferir en el desarrollo de las clases virtuales. Sin embargo, todavía para fundamentar más mi respuesta, pongan atención a esto. La página 32, repito, de las orientaciones del proceso del apoyo educativo a distancia, establece que si bien el docente, porque cualquiera me puede decir, pero es que ese artículo, la página 32, pareciera que sí se debe cumplir con la jornada presencial normal. La página 32, dentro de los deberes que debe desempeñar el docente como actor dentro de este proceso, dice que si bien el docente debe cumplir con su jornada presencial semanal, esta jornada comprende o integra, escuchen esto, las actividades como la planificación de actividades, el cronograma para revisión de trabajos asignados a las personas estudiantes, el diseño de las estrategias de comunicación y la realimentación individual para promover el aprendizaje y el desarrollo de habilidades. Además, comprende el cronograma de reuniones virtuales con asesores específicos si fuera necesario, o incluso las reuniones virtuales en las que participa con su jefatura. Quiere decir que en esta página 32, donde se establecen esos deberes y funciones que establece el docente, se dice que parte de la jornada presencial semanal debe integrar todas estas actividades que realiza. ¿Qué significa esto? Que no es solo el desarrollo de las clases virtuales que deben atender a un horario, sino que el horario debe considerar todas las actividades que debe realizar el docente para preparar precisamente sus clases virtuales. Entonces la respuesta es no. Muy bien fundamentada, y definitivamente yo creo que este recurso de contar con este documento y con la interpretación precisa del documento nos permite a todos los docentes y trabajadores de la educación pues estar tranquilos, porque tenemos una interpretación, una asesoría legal que llega hasta ustedes gracias al esfuerzo de la APSE por acercarse a su afiliación, por obtener de ustedes sus preguntas muy importantes. Y aprovechando, quiero decirles que los casos y las consultas sobre amparos y reclamos administrativos hechos por medio de comentarios que ustedes mismos hicieron en APSE Informa
fueron esta semana trabajados, se llamaron a las personas para informarles dónde estaba su proceso, cuáles eran los casos, y seguimos invitando a nuestra afiliación que este espacio sirva también para colaborar con esos procesos, para llenarlos de entusiasmo, para que ustedes nos envíen sus casos para poder generar resoluciones prontas y oportunas para ustedes. Vamos ahora a laboral, y aquí tenemos la pregunta que dice: quería saber si es verdad que los nombramientos que cesaron el 13 de abril y los cambiaron al 13 de julio, deberían cambiarlos al 4 de julio. ¿De julio? Julio, es la pregunta. Bueno, creo que comentamos un poquitito al respecto la semana anterior, sin embargo vamos a aclarar algún detalle porque efectivamente hubo un cambio, sin embargo el cambio no es de forma total, ¿verdad? Los casos de los nombramientos que fueron trasladados del 13 de abril al 13 de julio solamente se están modificando para las asignaturas básicas, ¿verdad? No las complementarias ni otras, sino las básicas, y puestos que sí están siendo solicitados por parte del Ministerio de Educación Pública que estén presentes dentro de la institución. Para estos casos se están retrotrayendo esos nombramientos al 4 de mayo, más bien, ¿verdad? Están haciendo retroactivos al 4 de mayo, pero no es la generalidad como les indicaba anteriormente. Obviamente sabemos que hay consultas de compañeros de otras áreas, de otras especialidades. Sin embargo, de momento esos son los puestos, ¿verdad?, que se han logrado echar hacia atrás la fecha del nombramiento en el ministerio. Esta fue una de las preguntas que trabajamos la semana anterior, pero hoy nos agrega un detalle más y quiero abordarte nuevamente, Vivian, con una de las preguntas que nuestros compañeros hacen con muchísima frecuencia, y es: ¿saben algo de las lecciones de planeamiento? Claro, es una pregunta recurrente, frecuente. Bueno, es bastante, ¿verdad? Compleja la situación en este sentido, ¿verdad? Al parecer tenemos una situación de aprobación presupuestaria en el Ministerio de Educación Pública con respecto a las lecciones de planeamiento, pero en este caso tampoco es general, ¿verdad? Parece que el problema viene más en la unidad o en el presupuesto de la unidad de secundaria técnica, o las lecciones que corresponde nombrar o asignar la unidad de secundaria técnica. No quiere decir que no hayan casos, ¿verdad?, de otras unidades, de la unidad de secundaria académica, de programas especiales, en las que no se den casos que no les estén cancelando las lecciones de planeamiento. Se les debe de cancelar las lecciones de planeamiento antes y ahora, ¿verdad? El hecho que estemos trabajando desde casa no significa que no nos las deban de cancelar si cumplimos con el requisito de tener las 44 lecciones, ¿verdad?, 40 académicas como mínimo, y las otras 4 sean académicas o sean cocurriculares. Se nos debe de cancelar esas lecciones, ¿verdad?, siempre y cuando no seamos de un colegio técnico que tengamos lecciones de la modalidad técnica, valga la redundancia, que cuente con el recargo del 40%, porque en ese caso no procede el pago de las lecciones de planeamiento, para que tengamos esa claridad. El encargado en el Ministerio de Educación Pública de aprobar ese financiamiento es el licenciado Reinaldo Ruiz. Hemos recurrido constantemente a su persona, hemos enviado los casos por correo electrónico, por WhatsApp y de diferentes formas, y hasta el momento, pues lamentablemente en las últimas semanas no hemos logrado contactarlo, ¿verdad? Entonces, más bien por acá, ¿verdad?, hacemos un llamado también a que se nos dé la cara en este sentido, porque todavía tenemos un grupo importante de compañeros a los cuales no se les está cancelando las lecciones de planeamiento. Como les decía hace un momento, sí hay una gran parte de compañeros que ya tienen sus 48 lecciones completas, pero no tenemos la totalidad de la planilla requerida. Entonces, ese llamado, ¿verdad?, respetuoso, pero sí urgente y enérgico, para que se nos dé la cara en cuanto al financiamiento y a la asignación de las lecciones de planeamiento a los compañeros que todavía no las tienen y que las requieren.
quiero agradecer a Vivian su respuesta, pero también quiero aprovechar para agradecer el trabajo de nuestras compañeras del Departamento Legal y del Departamento Laboral. Su participación en este programa es valiosísimo porque ellas no solamente cuentan con un conocimiento vasto de su área, sino con una experiencia grandísima y un trabajo específico en el caso de cada uno de ustedes. Entonces, aprovechemos este espacio, es el momento preciso para hacer sus consultas y que nosotros podamos hacer una sistematización de ellas y traer a ustedes las respuestas para que ustedes tengan la información correcta. Vamos ahora a proceder a una tercera pregunta que dice que los... Sí, te toca. Esta pregunta es también una pregunta muy frecuente y dice que si debe llamar el docente a sus alumnos para preguntarles si requieren las guías de trabajo impresas. Okay, vamos a ver. Bueno, y yo le agregaría esa pregunta, Norita, que también se nos ha consultado si el docente además debe fotocopiar las guías de trabajo impresas. De nuevo, volviendo a la Biblia nuestra del día de hoy, ¿verdad?, que es el documento de orientaciones, ahí, para los que quieran verificarlo, en la página 11 y 12 de este documento, se establecía que el mes de abril era el mes destinado a que los docentes, en coordinación con su jefe inmediato, identificaran los escenarios de acceso a la tecnología o de recursos físicos que requerían los estudiantes. Entonces ahí era como una especie de identificación de diagnóstico para ver qué estudiantes tenían acceso completo a la tecnología y al internet, o qué estudiantes tenían acceso a la tecnología pero no tenían internet o tenían internet limitado. Todos estos escenarios tenían que identificarse en el mes de abril. Y una vez identificadas estas situaciones, entonces proceder, en el caso de estudiantes que no tienen tecnología o acceso limitado a internet, entonces se tenían que buscar una serie de opciones para que esa mediación pedagógica a distancia se dé, pero de otra manera. De manera que en este caso se establece que se debe entregar por asignatura las guías de trabajo autónomo impresas, pero el mismo documento de las orientaciones establece dentro de los deberes de los directores que los directores deben coordinar con las juntas administrativas o de educación para que al momento de la distribución de los paquetes de alimentos se coordine con las familias y aprovechar ese momento para entregar todos los materiales impresos que se requieran. De manera entonces que el docente debió haber coordinado previamente con su jefe a fin de identificar estos estudiantes con ese tipo de carencias o falencias, y una vez identificados, ya en la parte administrativa del centro educativo, encargarse de comunicar a las familias de cómo se puede hacer posible esa entrega de materiales impresos. El docente no es el que tiene que llamar a los estudiantes, tenía que identificar los diferentes escenarios, y menos el docente tiene por qué ir a fotocopiar los materiales que se van a entregar. Bueno, pues para eso también en los centros educativos hay funcionarios encargados de la fotocopiadora y demás, ¿verdad? Porque el hecho de que estemos en un proceso diferente, con un curso, el calendario escolar o la forma de impartir lecciones diferente, no significa que no se deban cumplir absolutamente las funciones inherentes a cada cargo, ¿verdad? Entonces eso los directores tienen que conocer muy bien que lo deben respetar y cada cual hacer lo que le corresponde. Entonces la respuesta es no deben llamar a los estudiantes al teléfono de sus hogares para hacer entrega de los materiales, ni tampoco deben proceder a la fotocopia de los mismos. Eso es una coordinación del director y para su respectiva entrega con las juntas administrativas o de educación. Y quizá quiero aprovechar para esta siguiente pregunta que dice, ¿qué sucede con los alumnos que no cuentan con acceso a tecnología o que tienen acceso limitado? Por ejemplo, en lugares donde solo existe un teléfono celular, lo que hablabas ahora, ¿verdad?, del padre de familia, o un solo teléfono o computadora que debe ser compartido por varios estudiantes o hermanos de diferentes niveles. Bueno, ahorita esta pregunta que me haces nos revela una situación realmente muy lamentable, porque se ha descubierto que las brechas tecnológicas que hay, ¿verdad? O sea,
Es imposible pretender que todos los estudiantes tengan el mismo acceso, las mismas posibilidades de tecnología, y entonces se dan este tipo de situaciones, como lo mencionas en la pregunta. O sea, claro, hay lugares o casas, hogares, donde hay varios estudiantes que deben compartir un solo teléfono celular o una sola computadora. O muchísimas veces deben utilizar el teléfono celular que es propiedad de su padre o de su madre, ¿verdad? Entonces aquí vemos que hay una imposibilidad para estos muchachos de accesar o de continuar con la comunicación y las clases con sus docentes. En el documento que he repetido ya bastantes veces, de orientaciones del proceso de apoyo educativo a distancia, se establecen una serie de estrategias. Bueno, lo que hablábamos anteriormente, la entrega impresa de las guías autónomas de trabajo, la asignación de lecturas especializadas según el tema que se está desarrollando, la consulta a las bibliotecas del centro educativo. El mismo documento de orientaciones establece que los directores deben coordinar incluso con los estudiantes y sus familias para, si es del caso, poner a disposición recursos tecnológicos que tenga el centro educativo o abrir los laboratorios de informática de los centros educativos para que este tipo de estudiantes puedan accesar y no quedarse atrás en esta situación especial en la que estamos viviendo. El mismo documento establece una serie de posibilidades que hay para ayudar y permitir que estos muchachos o estos estudiantes pues no se vean marginados de la educación también en estas circunstancias. Muchas gracias, Iliana. Y ahora vamos a pasar a una pregunta específica sobre los colegios experimentales bilingües. Creo que la semana pasada estuvimos hablando un poquitito, vos y yo, sobre este tema. Y es que alguien dice, tengo una duda sobre los nombramientos en los colegios experimentales bilingües. El nombramiento vence en julio, pero no hemos podido hacer la prueba TOEIC debido a la situación del coronavirus. ¿Qué pasará con esos nombramientos? Muchas gracias, Nerita. Sí, tal vez como para poner en autos, ¿verdad?, el resto de compañeros y compañeras que nos observan o escuchan, a los compañeros docentes que laboran en las instituciones bilingües, se les está solicitando que tengan la banda profesional C1, ¿verdad? Este año pues tuvimos que recurrir a negociaciones, ¿verdad? La dirigencia recurrió al despacho de la señora ministra para ver qué podíamos hacer con los compañeros que todavía no habían logrado hacer su prueba o que tenían la prueba vencida. Y en los casos específicos que nos mencionan, tenemos a los casos de compañeros que todavía no tienen la banda C1 y se les iba a dar 6 meses de tiempo, o se les dio 6 meses de tiempo que se cumplían a medio año, ¿verdad? Sin embargo, hemos tenido consultas por los diferentes medios en las cuales nos indican que los centros, ¿verdad?, que les hacen las pruebas, los institutos, ¿verdad?, que les hacen las pruebas de estas bandas, les han ido corriendo las fechas o les han suspendido las fechas de sus pruebas, ¿verdad?, debido a la pandemia. Por este motivo contactamos al subdirector de Recursos Humanos, Julio Barrantes Zamora, para exponerle la situación, y nos indicó que de seguir la pandemia, de seguir la cuarentena, de seguir estas suspensiones, ¿verdad?, de estos servicios, inmediatamente se les estaría haciendo la prórroga a todos los compañeros que estuvieran en estas circunstancias por el resto del curso lectivo, ¿verdad? Entonces ellos no tendrían que preocuparse. Sí nos pidió a la vez don Julio, ¿verdad?, que le hiciéramos un recordatorio cuando se aproximara la fecha, ¿verdad?, para hacer la resolución correspondiente y que los compañeros no tuvieran ningún retraso en sus prórrogas de nombramiento interino. Entonces pueden estar tranquilos, compañeras y compañeros de las instituciones bilingües, que se les extendería su prórroga de nombramiento, ¿verdad?, si seguimos en esta situación de pandemia y no han logrado hacer su prueba del TOEIC, ¿verdad?, para cumplir con la banda C1. Muchas gracias, Vivian, y es precisamente una respuesta de una temática específica para los colegios experimentales bilingües y para generar tranquilidad también para los compañeros que fueron nombrados hasta el mes de julio. Y tenemos que valorar este espacio porque
la interpretación, los documentos legales, los documentos fidedignos que estamos utilizando, le dan a ustedes herramientas para defender los espacios que ustedes necesiten defender. Y precisamente es porque en diferentes direcciones regionales, en diferentes espacios, algunas veces podríamos contar con interpretaciones diferentes de una circular o de los documentos oficiales. Y aquí precisamente contamos con una pregunta que dice, ¿puede existir un riesgo? Se nos comenta que en la Dirección Regional de Cartago implementaron un registro digital de control de horario a distancia, dirigido al personal docente y administrativo, mediante una plataforma digital denominada Bixpe Control Horario. La pregunta es, ¿procede este tipo de control de horario en estas circunstancias, Iliana? Sí, Norita, esa pregunta precisamente a mí también me llegó el día de ayer a mí por WhatsApp. Y bueno, yo cuando vi eso, yo realmente quedé absolutamente horrorizada, o sea, porque se queda uno realmente sorprendido cómo en esta situación la creatividad se da por doquier, ¿verdad? Crece y ojalá, diría uno, fuera una creatividad positiva que tienda a que toda esta situación de aprendizaje a distancia y demás sea más, se lleve de una manera más ligera, más tranquila, sin tanto estrés. Pero cuando uno ve situaciones de esta, en donde se establece en la Dirección Regional de Cartago, entiendo que en el área de supervisión de Entre Ríos, básicamente esas escuelas y colegios de la zona, implementan una plataforma virtual para que los docentes tengan que marcar virtualmente su ingreso a la jornada laboral y su salida a la jornada laboral, es absolutamente improcedente. ¿Y por qué? Por lo que decía inicialmente en una de las preguntas que me hiciste, jamás se puede replicar el horario o la jornada presencial de clases, jamás se puede replicar en una jornada virtual de clases. ¿Por qué es imposible? Porque había que tomar, como mencionaba anteriormente, una serie de factores que influyen para esto, como la consideración del acceso a la tecnología que se tenga, la disposición de las familias, el acompañamiento que las familias deben dar a sus hijos eventualmente, y a eso debe acomodarse el docente. Pero además, por lo que les decía anteriormente y repito, la jornada o las labores virtuales que se hacen, si bien deben replicar la jornada presencial semanal, se establece en el documento de orientaciones que esta jornada virtual debe incluir o integrar todas las actividades y estrategias y preparación y evaluación y preparación de guías autónomas y reuniones virtuales y clases virtuales que hace el docente. De manera que es una integración de muchos factores y eso no es medible. O sea, ¿en qué momento entonces va a poder medir el director si usted está a las 12 de la noche todavía ahí sin dormir, preparando la clase del día siguiente o evaluando o estableciendo, elaborando la guía autónoma de trabajo? Eso no es medible, por lo tanto no aplica, no es posible ni legalmente, eso es un abuso de autoridad casi. Pretender medir el tiempo de la jornada horaria a asemejarla a una labor presencial, absolutamente improcedente. Y es que cuando ustedes nos hablan desde su experiencia y su conocimiento, eso nos permite a nosotros, los trabajadores de la educación, también reflexionar sobre cómo interpretamos nuestros contextos, porque podría ser que si en la Dirección Regional de Tres Ríos se dio una interpretación y un compañero habla con otro compañero, en otra regional empiezan a implementarse sin que las políticas se hayan dado precisamente. Entonces, la voz oficial, el documento correcto, la interpretación de la asesoría legal en su casa le permite precisamente reflexionar sobre sus acciones cotidianas y sobre nuestras acciones cotidianas también como docente, y apegarnos a los documentos que están rigiendo nuestro quehacer precisamente en esta época de emergencia. Tenemos una pregunta para la compañera Vivian de la oral y dice así: en los últimos 3 meses no nos ha llegado el salario completo a muchos docentes.
¿Qué nos puede sugerir APSE en cuanto a este punto? Bueno, una vez más, ¿verdad? Al igual que los otros temas de reclamo, recurran a nosotros. Sabemos que en estas circunstancias muchas veces queremos que ya la quincena siguiente, ¿verdad? Si nos hicieron el reporte una semana anterior, ya venga el pago, ¿verdad? Y a veces, lamentablemente, aunque nosotros lo reportamos de forma inmediata, ¿verdad? Porque sí hacemos el reporte de forma inmediata al Ministerio de Educación Pública, a veces no se les resuelve el problema de pago de forma inmediata, pero si no recurren a nosotros, sí va a ser un poquitito más complicado, ¿verdad? La semana pasada les comentaba que había un aproximado de 1.300 casos que nos ingresaron de febrero a la fecha en cuanto a problemas de pagos, que estaban pendientes de resolver un poquitito más de 200, pues ahorita tenemos un poquitito menos ya de 200 para resolver. Pero también hemos estado identificando casos en los que el reclamo no procedía. Y lamentablemente esto no había sido reportado por las diferentes instancias del Ministerio de Educación o por el director institucional, ¿verdad? Lecciones que no habían sido aprobadas y que el director hizo que el docente se mantuviera impartiéndolas, pero resulta que por una situación de categoría profesional, de atinencia, o que presupuestariamente no estaban aprobados los cuadros y que por lo tanto no iba a ser la cantidad de grupos X la que iba a estar aprobada, valga la redundancia, para la institución, y aún así el jefe inmediato hizo a los compañeros laborar. Esta es una situación muy lamentable, ¿verdad? La semana pasada mencionamos cómo es el procedimiento para la tramitología de un reclamo por funcionario de hecho. Estos compañeros y compañeras, directores y directoras tendrán que hacerse responsables del pago de las lecciones de estos compañeros a los cuales mantuvo laborando. Muchas veces tampoco ha sido culpa del director. Por aquí nos acabamos de encontrar un caso, por ejemplo, en el que la compañera no tenía categoría profesional para impartir ciertas lecciones, pero resulta que a pesar de eso, el mismo MEP se lo había aprobado incluso el año anterior, ¿verdad? Y este año ya se dio cuenta, identificó la situación y entonces este año ya no se le aprobó, ¿verdad? Ahí el director pues no sería pues un responsable directo en ese sentido porque habían sido aprobadas y se tiene que corregir la situación, ¿verdad?, dentro de la unidad de recursos humanos. Tenemos que recordar también que el error no genera derecho, ¿verdad? Entonces lamentablemente en el caso de esta compañera pues no podrá seguir impartiendo las lecciones a no ser que no hayan oferentes calificados y se le otorguen por inopia, ¿verdad? Pero se le debe de cancelar esas lecciones de forma retroactiva. Esos son algunos ejemplos de los casos de situaciones de problemas de pago. Por otra parte, como les decía, ¿verdad?, ya es mucho menor la cantidad, ¿verdad?, de situaciones que nos exponen los compañeros, pero la recomendación es la misma, ¿verdad? Si no nos lo ha reportado, háganlo por favor por los medios que tenemos en la página web. Si lo tienen reportado, compañeros y compañeras, no nos molesta que nos estén consultando cómo va su caso, todo lo contrario, eso nos permite tenerlo más fresco, ¿verdad? Porque son tantísimos que tenemos que estar dándole vuelta a los casos, nos falta este, nos falta el otro, darle seguimiento, estarlo revisando, pero en lo absoluto no nos molesta que ustedes estén preguntando por los diferentes medios, ¿verdad?, si no le hemos notificado, ¿verdad? Estamos tratando de hacer las notificaciones lo más rápido posible por los diferentes medios que tenemos, por los correos electrónicos. A veces no tenemos correo electrónico, tienen solo número de teléfono y a veces han cambiado el número de teléfono. Entonces, otra de las solicitudes para aprovechar este espacio es que nos actualicen sus datos si cambian de número, si bloquearon un correo electrónico y ya están utilizando el otro y el otro no lo revisan, porque a veces también esa notificación se nos complica un poquitito y nos hace tardar más, ¿verdad? Pero compañeros y compañeras, no duden en recurrir a nosotros, estamos para servirles, hacemos todo lo posible porque se les regule la situación y el estatus salarial. APSE está entonces poniendo a su alcance todos los recursos que tenemos, estamos pidiéndole a nuestra afiliación que se hagan presentes y quiero aprovechar precisamente el espacio para agradecer a nuestros compañeros de Guanacaste, Punta Arenas, Limón, Pérez Celedón,
San Carlos y también acá del Valle Central, que se están comunicando, que nos están dando un me gusta, que están aprovechando estos recursos, que comparten este recurso, este video que está hecho precisamente con las consultas de ustedes, con las consultas de la afiliación, para poder llegar hasta ustedes con las respuestas que necesitan en el momento en que las necesitan. Entonces, nuevamente instarlos a actualizar la información y enviarnos todos esos casos. Y ya lo dijo la compañera Vivian, no nos molesta que nos pregunten cómo va su caso. Estamos ahí trabajando con usted y necesitamos precisamente su presencia cerquita de nosotros para trabajar juntos, porque APSE somos todos y todas. Y ahora voy a hacerle una preguntita a la compañera Ileana. Dice, una directora de un centro educativo convocó a algunos docentes el viernes 1 de mayo pasado a revisar expedientes. ¿Debe acudir un docente a una convocatoria de esta naturaleza, aunque se trata de un día feriado, día libre de elecciones o fin de semana? No, por supuesto que todos diríamos, ¿verdad?, con solo escuchar una pregunta semejante, que no. O sea, no existe potestad alguna y eso sería un abuso de autoridad que un director convoque a su personal, a sus colaboradores. Un director que incurrió en convocar a su personal para el viernes 1 de mayo, que es un día feriado de pago obligatorio, pues ¿qué podría provocar en esos funcionarios? Si quisieran, podrían hasta cobrar al Ministerio de Educación Pública, que se devolvería en el director porque se les hizo trabajar en un día de pago obligatorio, precisamente como el 1 de mayo. O sea, es que eso es lo que uno dice, ¿por qué tanta creatividad, pero creatividad negativa? ¿Por qué no se utiliza esa creatividad para estimular a su personal y salir todos adelante en esta situación tan difícil que se está viviendo, ¿verdad? Claro. Sí. Y todos estamos en este momento de emergencia aprendiendo, creando, reinventándonos, tratando de generar recursos, y podría ser que en alguno de esos casos que nosotros estemos utilizando algunos recursos que nosotros tenemos precisamente en la búsqueda del bien común, pues incurramos en algunas situaciones que pueden no ser correctas o que pueden acarrear otras consecuencias. Y precisamente aquí tengo una pregunta de un compañero que dice que si puede existir un riesgo para los docentes en el sentido que se les acuse de acoso sexual por contactar por medios electrónicos a los estudiantes, o por el tipo de contenido de las clases virtuales, o por su duración. Yo creo que aquí es un tema más bien de acoso. El compañero menciona acoso sexual, yo creo que es acoso en general, ¿verdad? Ajá. Sí, bueno, muy importante esa pregunta, porque por supuesto que acá, cuando usted como docente accesa a los hogares de sus estudiantes y demás, o por el solo hecho de estar en contacto, no sea en forma presencial, sino también en forma virtual, siempre hay que en todo momento guardar la ética, ¿verdad?, la moral, las buenas costumbres. Entonces vamos a ver, la plataforma Teams es la plataforma en la cual se registraron y activaron las cuentas tanto los estudiantes como los docentes. La plataforma Teams es la plataforma oficial del MEP. Entonces uno diría que ingresar a la plataforma Teams es como ingresar al aula. De manera que ahí no hay problema, porque los padres de familia saben que sus hijos, si están en la mediación pedagógica a distancia, lo están haciendo a través de una plataforma oficial que el Ministerio de Educación Pública aprobó para esos efectos. Cosa diferente, y aquí sí quiero ser muy enfática. Otro tipo de plataformas, por ejemplo, como la utilización del WhatsApp, ahí sí se requiere la autorización previa de los padres de familia. De manera que la única plataforma oficial que ya no requiere autorización de los padres, porque ya oficialmente se instauró y es conocido por toda la comunidad educativa, es la plataforma Teams. Ahora, muy interesante porque en todo espacio y lugar siempre hay normas de etiqueta. Entonces es muy curioso porque resulta que en el ambiente virtual se establece lo que se llama la netiqueta. La netiqueta son normas, es un conjunto de normas
que regulan el comportamiento en espacios de internet, en espacios virtuales, y también tienen en esos espacios sus normas que cumplir. Y entonces, precisamente en este documento, pero también en las orientaciones, se establece que en aplicación de la netiqueta, el docente y los estudiantes deben guardar en todo momento en que se imparten las clases virtuales un vocabulario adecuado al contexto, las imágenes que el docente con el que puede ilustrar su lección tienen que ser acordes a la temática que se está impartiendo en ese momento. Hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿verdad? E incluso me llamó mucho la atención, que si bien no es específico de la pregunta que me haces, pero me llamó mucho la atención que dentro de las normas de la famosa netiqueta está que el docente debe vestir formalmente al momento de dar sus lecciones virtuales. Claro, yo no me imaginaría un docente impartiendo sus clases virtuales sin camisa, por ejemplo, o ahí en una pantaloneta, todo esterchalado, como dice uno, ¿verdad? Hay que mantener el decoro y el vocabulario y las imágenes. Entonces, ¿puede un docente ser acusado de acoso de alguna forma al momento de impartir sus lecciones? Bueno, eso depende de... El docente tiene que respetar esa etiqueta, debe utilizar un vocabulario adecuado, las imágenes deben ser acordes con el tema visto, y esto hay que tener mucho cuidado para que no se vean precisamente en una situación. Lamentablemente ya tuvimos un caso, un servidor despedido de un colegio subvencionado por el Estado, no público, en donde se filtró una situación ahí de acceso a pornografía y demás, y fue despedido ya. Entonces, por favor, docentes, compañeros afiliados, en este momento donde uno diría que es una invasión, digamos, a la privacidad de los hogares a través del espacio virtual, tengan muchísimo cuidado con lo que dicen y cómo ilustran su lección. Y es que precisamente uno de los comentarios recurrentes de nuestros compañeros es que aunque muchos estudiantes tengan dificultad para ingresar a la plataforma Teams o a la plataforma Classroom u otras plataformas que esté utilizando el docente, WhatsApp parece ser en el ambiente de los estudiantes la plataforma con más accesibilidad. Entonces quizá ahí es donde tenemos que ser mucho más enfáticos, ¿verdad? En que la netiqueta debe ser fundamental, y también el horario. ¿Verdad? Que quizá es si utilizas WhatsApp, lo reitero y lo repito, ahí sí debe contarse con aprobación previa de los padres de familia para uso de WhatsApp o cualquier otra plataforma complementaria, porque la única oficial es Teams. Si se utiliza otra plataforma complementaria, ahí sí que hay que tener una comunicación específica con los padres de familia. Entonces, compañeros, en caso de menores de edad, ¿verdad? Correcto. Vamos a tener el cuidado de contar con la autorización, con el permiso de los padres de familia, en caso de que no estemos utilizando la plataforma Teams, oficial. La plataforma oficial. Exacto. Ahora quiero hacer alguna consulta más bien sobre la entrega de los paquetes de alimentos, que también algunos compañeros nos hicieron a través de la plataforma del APSE Informa. Dice, ¿para cuándo está prevista la tercera entrega de paquetes de alimentos en los centros educativos? Sí, claro, Norita. Resulta que el 4 de mayo, recién eso fue el lunes, ¿verdad? El lunes 4 de mayo, la Dirección de Programas de Equidad emite esta actualización del protocolo general para la distribución de alimentos en centros educativos públicos por la suspensión de lecciones a raíz de la emergencia nacional por COVID-19. Este documento es la actualización del protocolo de entrega de alimentos, y aquí entonces vamos a encontrar absolutamente todos los detalles, cómo deben conformarse la distribución de los paquetes, quiénes deben colaborar, las compras, la estrategia de entrega, etcétera. Aquí vamos a encontrar todo y se establece. Todos esos documentos los podemos encontrar en la página del MEP. Correcto, todos estos documentos están en la página del MEP en una pestaña que se llama COVID-19. Precisamente ahí encontramos un desplegable de absolutamente todos los documentos. Igual, si alguno de ustedes requiere que les sean entregados, simplemente nos ponen un mensaje por WhatsApp a cualquiera de los números del Departamento Legal e inmediatamente, como lo hemos estado haciendo, les trasladamos absolutamente toda la documentación para que sea una fuente de consulta en todo momento. En este documento entonces se establece que
La siguiente entrega de alimentos se va a desarrollar del 18 al 22 de mayo y que lo que se pretende es cubrir por 3 semanas el tiempo de almuerzo de los estudiantes beneficiarios del comedor estudiantil. Entonces, del 18 al 22 de mayo se realiza la tercera entrega o distribución de paquetes de alimentos. Muy bien, muy bien. Y en esa misma entrega de los paquetes de alimentos es donde se aprovecha precisamente para entregar las guías en físico a los estudiantes que no tienen conectividad. ¿Verdad? Correcto, que incluso ese mismo tema curiosamente viene desarrollado acá, que en el momento de la entrega de los paquetes de alimentos se aprovecha en coordinación con las juntas administrativas y de educación para entregar a las familias que lo requieran o estudiantes que lo requieran los materiales impresos para poder continuar con su derecho a la educación. Muchas gracias, Iliana, y pues definitivamente el tiempo pues no alcanza para responder todas las preguntas que ustedes nos están haciendo hoy a través de la plataforma, pero recuerden muy bien que todas esas consultas que hoy nos hacen son precisamente insumos para nuestra próxima clase. Voy ahora a pasar a la última pregunta para la compañera Vivian y dice: ¿qué pasa con las plazas que deben asignarse a personas con alguna discapacidad? ¿Estas plazas están habilitadas o se está realizando un registro de elegibles de acuerdo con la ley 7600? Sí, bueno, el registro de elegibles debe existir, ¿verdad? Es un 5% lo que dice la ley 7600, que en todas las instituciones debe existir, ¿verdad? Para otorgarse a personas con alguna discapacidad. De hecho, hace algunos años, ¿verdad? Incluso recuerdo una compañera funcionaria de APSE, ¿verdad? Que ya se pensionó, compañera Berta, estuvo insistiendo encarecidamente, ¿verdad? Suplicándole prácticamente al Ministerio de Educación Pública que cumpliera, ¿verdad? Con este 5% del registro de oferentes para estas plazas. Y por dicha, ¿verdad? Se logró. El Ministerio de Educación Pública sí ha estado cumpliendo y sí existe, ¿verdad? Sí existe todavía, está activa. La pandemia no modifica la ley, ¿verdad? Con todo lo contrario, se mantiene ese 5% del registro paralelo, ¿verdad? Que es como lo han llamado, el registro paralelo para compañeros y compañeras con alguna discapacidad. Recordemos, tal vez para ilustrar un poquitito el tema, que para estar dentro de este registro de oferentes se requiere haber adjuntado a la hora de participar en los concursos una certificación, ¿verdad? Una certificación de la Oficina de Discapacidades, efectivamente, de la Caja Costarricense del Seguro Social, en donde indica que la persona participante en el concurso tiene una discapacidad y cuál es ese tipo de discapacidad, ¿verdad? Para poderlo poner dentro de este registro de oferentes. No es suficiente con el simple hecho de decir yo tengo una discapacidad o de haber marcado en el concurso, ¿verdad? En oferta, que sí tengo una discapacidad. No, tengo que demostrar, ¿verdad? Que efectivamente tengo esa situación de discapacidad y el MEP de esa forma tiene que cumplir a la vez, ¿verdad? Con el registro paralelo o el 5% de las plazas. Muchas gracias, Vivi. Y no quiero terminar todavía esta sección de asesoría legal en su casa sin antes hacer una consulta del título 1, que es uno de los grupos muy importantes para nosotros, y dice así: a los agentes de seguridad, auxiliares de vigilancia, trabajadores de comedores o conserjes que no están trabajando por ser de alto riesgo, ¿les pueden reducir la jornada laboral o el salario? Bueno, desafortunadamente los compañeros del título 1 muchísimas veces pues sufren de muchos temores en este sentido, más que a raíz de esta crisis sanitaria pues se establece que todas las personas de alto riesgo con un dictamen médico que así lo disponga, o incluso si el director tiene conocimiento previo de esa dolencia, pues deben ser enviados a la casa, no tienen por qué exponerse a estar en el centro educativo. Pero eso ha generado en muchos compañeros del título 1 un temor de si eso puede provocar que se les disminuya el salario o la jornada laboral. Por supuesto que no. Si están en esa situación en su casa y no pueden laborar por una circunstancia especial, como lo es un problema de salud que los pone en estado de vulnerabilidad, no puede haber ninguna situación que les perjudique salarialmente ni laboralmente. Incluso
en estos últimos días hemos tenido que atender a muchísimos conserjes y muchísimos agentes de seguridad y vigilancia, porque a pesar de tener dictámenes médicos, situaciones de vulnerabilidad alta, estados de salud muy críticos, ahí permanecen laborando en los centros educativos, incluso en horarios nocturnos. Ya hemos atendido todos estos casos por todo el equipo del departamento legal y hemos enviado documentos a los directores y si no a las autoridades regionales, y en última instancia decidimos elevarlo a la directora de Recursos Humanos, a Yaxinia Díaz Mendoza, para que ella en su condición de directora de Recursos Humanos resuelva este tipo de situaciones que se están dando en los centros educativos, con la responsabilidad no solo para los directores que incurren en esta irregularidad, sino para el propio Ministerio de Educación Pública, en donde un funcionario pueda ser afectado por este virus, el coronavirus, y no se mantuvo cumpliendo los lineamientos establecidos. Más aún, entonces, la pregunta de otro funcionario, ya la última. ¿Qué puedo hacer si soy funcionario del MEP en un puesto de teletrabajo por ser de alto riesgo y mi jefe inmediato hace caso omiso al dictamen médico? Si hace caso omiso al dictamen médico, reitero inmediatamente, por favor, comuníquense al Departamento Legal de APSE. Todos los teléfonos celulares de nuestros abogados están a disposición en la página web de APSE o en el APSE Informa. Todos los teléfonos celulares personales de los abogados estamos poniéndolos a disposición de la afiliación. Inmediatamente no duden en contactar a cualquiera de los abogados del departamento o incluso a los compañeros de laboral, que ellos inmediatamente también nos pueden trasladar el caso para inmediatamente interceder e intervenir ante un jefe inmediato que esté incurriendo en este tipo de irregularidad. Quisiera entonces, ya como para empezar a hacer un cierre, escuchar a nuestras compañeras con un breve resumen y una despedida de lo que este programa ha significado para ustedes. Comienzo yo. Adelante. Bueno, pues en realidad es increíble porque el tiempo se va rapidísimo, ¿verdad? Cuando te das cuenta se terminó el tiempo y sabes que quedaron muchas cosas ahí en el aire, ¿verdad? Por lo que ha sido diariamente la participación de los compañeros por los diferentes medios, ¿verdad? Las consultas que tenemos a nuestros teléfonos, a los correos electrónicos y todo esto. Pero es muy placentero a la vez poder servir, ¿verdad? Y que los compañeros no se queden con estas inquietudes y que puedan ir resolviendo poco a poco sus casos. Algunos compañeros nos escribieron por ahí, ¿verdad? La compañera Viviana y otros que tal vez nos han escrito, no he visto, pero a todos les vamos a responder y vamos a atender sus casos, ¿verdad? Con todo el gusto del mundo, sí se van atendiendo conforme van ingresando, ¿verdad? Pues para cumplir con el orden y darle prioridad, ¿verdad? Según el tiempo que han enviado los compañeros sus casitos, pero sí se les va a dar trámite a todos los casos, se les va a responder lo que corresponda. Seguir insistiendo, sigan enviando sus casos, no nos molesta en lo absoluto, es nuestro deber, pero además ustedes son los que nos dan esa retroalimentación, ¿verdad? Inclusive los temas que nosotros tenemos que consultar y todo esto, ustedes son los que nos dan esos insumos. Prácticamente con las consultas y los casos que plantean los compañeros es como nosotros vamos aprendiendo. Mentiras que es en la universidad, mentiras que es en otra parte, sino que es en la experiencia, en el campo donde vamos aprendiendo, donde vamos investigando, donde tenemos que buscar resoluciones circulares con las mismas autoridades del Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación además es muy cambiante. Por lo tanto, con esa retroalimentación que ustedes nos hacen enviando los casos, es que nosotros vamos aprendiendo y vamos logrando ser mejores y más eficientes en nuestros trabajos. Estamos para servir. Gracias, Vivi. Bueno, yo pienso que esta es una iniciativa maravillosa. Yo realmente felicito muchísimo a la dirigencia de APSE que haya instaurado por primera vez este tipo de, ¿cómo se llama? El abogado en su casa, o el abogado al alcance de la afiliación, algo así, ¿verdad? Asesoría legal en su casa. A eso me gusta, asesoría legal en su casa. Me parece una iniciativa maravillosa. Ahorita, tratando estos temas con ocasión de esta pandemia, pero me imagino, y eso nos dicen, que se va a mantener el espacio y podemos tratar con ustedes muchísimos temas más. Ahí estábamos hablando
incluso con el equipo de abogados de mi departamento legal, y sé que también el de Vivi, de darles a ustedes charlas sobre derechos laborales, sobre infinidad de temas que hay que siempre son de sumo interés. Y bueno, yo encantada de seguir acá y poder retroalimentarnos, como dice Vivi, y poder pues responder de la mejor manera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, me toca a mí también despedirme, decirles gracias por la cercanía, gracias porque nos han permitido estar con ustedes, decirles gracias a la Junta Directiva que está aquí con nosotros hoy, decirle gracias al equipo de producción que está siempre ayudándonos y enseñándonos a aprender en esta nueva forma de comunicarnos con ustedes. Así que nos vemos la próxima semana y gracias por todas las preguntas que han hecho, que son insumos de nuestro próximo programa.